Como lo anunciamos, ya está con nosotros el abogado Carlos Medina, póngalo en pantalla dividida, director de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Con él vamos a hablar sobre el fallo judicial a favor de nombramientos de médicos. Abogado, un gusto tenerlo acá en este espacio. Buen día. Jaime, buen día. ¿Sí me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias. Un buen día a toda su audiencia, Jaime. Un gusto estar aquí siempre. Gracias, abogado. A ver, abogado Medina, hay dos fallos judiciales que ordena entregar nombramientos a los médicos y enfermeras y personal de salud que este gobierno estaba sacándose la vuelta y no les entregaba. ¿Dónde son esos fallos, abogado? ¿Y cuántos profesionales de la salud y personal médico reciben esos nombramientos? Bueno, Jaime, en primer lugar quiero decirle que no son dos, son más. Pero vamos aquí a nombrar algunos para que la audiencia se dé cuenta de cómo el trabajo denodado en un tema tan importante para la sociedad. O sea, porque esto más allá de estabilidad laboral para los trabajadores de la salud, que ha sido por años vulnerada por los gobiernos, no solamente por este gobierno, por los gobiernos, encontró una posibilidad de hallar esta estabilidad en la ley humanitaria, que nos la vendieron como la gran ley, la ley que venía a hacer justicia, a dar un reconocimiento al personal médico. Era lo único bueno que tenía la ley, porque el resto fue precarización y esclavitud laboral contemporánea. No hay otra forma de definirlo, Jaime. Entonces, esta ley tenía un artículo 25 que hablaba, el enunciado del artículo era estabilidad laboral. Y decía, bueno, pues cualquier personal sanitario, Jaime, personal sanitario, es decir, todos los que están involucrados en el sector de la salud, que haya trabajado en algún centro sanitario durante la pandemia, tiene derecho a un nombramiento definitivo en un concurso automático. Entonces, usted pone sus cédulas, pone su título profesional o su certificado en caso de que no sea profesional, pone su nombramiento provisional, contrato ocasional o eventual y listo. Es un concurso automático. Le tienen que otorgar el nombramiento. ¿Cuál fue el plazo que se dio el gobierno, Jaime, para dar estos nombramientos? Se dio un plazo de 6 meses, que no es poco. Es más, esos 6 meses tienen que haberlos definido después de haber hecho un estudio, un análisis de cuánto tiempo les iba a tomar abrir estos concursos. Esos 6 meses, Jaime, se cumplían exactamente el 22 de diciembre del año 2020. Y pasó el 22 de diciembre, y pasó el 22 de enero, y el 22 de febrero, y el 22 de marzo, y ya estamos a pocos días, a menos de una semana de que sea el 22 de abril, y los nombramientos todavía no llegan, los concursos todavía no se inician, Jaime. Entonces, si usted quiere hablar de los casos, vamos a citar poquitos. En primer lugar, el caso emblemático que se ganó incluso con la participación, con el aporte de un consejero de participación ciudadana que estuvo como amicus curiae en esta audiencia, personal sanitario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ¿no? Que ganaron, son más de 30 personas que ganaron su derecho a la estabilidad laboral y que ya se encuentran en este momento en un proceso en este concurso para obtener sus nombramientos. Luego tenemos el fallo de un tribunal de garantías penales en Quevedo, donde un juez increíblemente, Jaime, en la primera audiencia, es decir, no nos tonteó, no nos hizo regresar, no abrió qué periodo de prueba, nada. En la primera, es más, no compareció el Ministerio de Salud y como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es muy clara y dice, si no comparecen los accionados, los demandados, igual se tiene que hacer la audiencia, porque usted no puede mantener a los ciudadanos, a la parte débil, ¿no? Al objetivo de la Constitución, mantenerlos ahí en la espera, porque no aparecen un grupo de sinvergüenzas del Ministerio de Salud Pública. Entonces, concedió la acción de protección y ordenó que inmediatamente se aperturen los concursos, se reciba la documentación y se les entregue los nombramientos definitivos. Luego tenemos también un fallo increíble, Jaime, en Cotacachi, en Imbabura, una jueza, Carmen Inés Jaramillo, porque yo he sido muy crítico, Jaime, usted lo sabe, pero también cuando hay que reconocer que alguien hace lo correcto, es de caballeros hacerlo. Y esta jueza, de una manera muy pacífica y muy conciliadora, nos invitó a llegar a un acuerdo a las partes. Y en este acuerdo, pues lo que se recoge es que sí, le van a dar un plazo al Ministerio de Salud
pero tiene que cumplir, tiene que dar los nombramientos definitivos al personal sanitario que sin necesidad de probar que tienen derecho a este servicio, a este nombramiento, han adjuntado documentación a la demanda, y de esa manera pues le demuestran al juez no solamente que tienen buena fe, sino que además realmente están cubiertos bajo estos parámetros que establece la ley de apoyo humanitario, Jaime. Luego tenemos... Abogado, perdón que le interrumpa. ¿Cuáles han dígame. sido los argumentos del Ministerio de Salud que no ha entregado los nombramientos? Mire, Jaime, esa es la pregunta esencial. En primer lugar, antes de contestarla, quiero decirle que yo siento vergüenza ajena de mis colegas de profesión. Yo entiendo que todos tenemos que trabajar, que todos tenemos que llevar el pan a nuestra casa, ¿no? Que mantener a nuestras familias, pero debe ser muy triste tener que defender una causa tan innoble como es la de negarle los nombramientos definitivos al profesional sanitario, al personal sanitario de todo el país. Y se lo digo porque además de todo, estos abogados son pagados con nuestro dinero, Jaime. Es impresionante que con plata de los ciudadanos se pague un ejército, porque es un ejército de abogados. Nosotros nos peleamos, imagínense, David contra Goliat, abogados en libre ejercicio contra el gran Estado. Ponen abogados de la Procuraduría, ponen abogados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ponen abogados del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros acá, 1 contra 20, 1 contra 15, y tenemos que batirnos en esta lucha desigual pagada con nuestro dinero, con el dinero de los ciudadanos. ¿Para qué? Para coartar, para limitar, para vulnerar los derechos de los trabajadores sanitarios. Así de triste es. Y ya que usted me pregunta, argumentos. Primer argumento. No, lo que pasa es que se quieren saltar el concurso. Y yo le digo, señor juez, revise la demanda. En ningún momento hemos dicho que no queremos que haya concurso. Lo que estamos diciendo es que el concurso tenía que haberse abierto en 6 meses, que ya pasaron y no se abrieron estos concursos. No, lo que pasa es que no existe la disponibilidad presupuestaria, no se ha asignado presupuesto para eso. Bueno, háganlo. Porque el momento en que sabían, en que propuso el gobierno el proyecto de ley y la Asamblea lo aprobó, ¿qué pensaban? ¿Con qué iban a dar los nombramientos definitivos? ¿Con bonos del Estado? ¿Con papelitos? No, pues sabían que era con plata que se hacía el tema, y eso tenía que haber sido la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, o no se hizo esa coordinación. Entonces, hablan de la disponibilidad presupuestaria, hablan de la ley orgánica de servicio público. O sea, ¿qué tiene que ver la LOCEP en este tema que es de ley humanitaria? Ah, no, que el Ministerio de Trabajo. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Trabajo si estamos hablando de la ley orgánica de apoyo humanitario? Nos hablan de un reglamento, Jaime, un reglamento que no se expidió a la semana, a las 2 semanas, al mes, se expidió en octubre. La ley se expide en junio y el reglamento se expidió en octubre. ¿Y sabe lo que hizo ese reglamento? Violando la ley, dice una serie de requisitos, establece una serie de requisitos para tratar de impedir que el personal sanitario acceda a su nombramiento definitivo. Que el personal tiene que tener sangre azul, que tiene que haber atendido pacientes COVID, que poco más y tiene que haberse enfermado de COVID, que tiene que haber llevado el virus a su casa y haber contagiado a su familia y haber perdido familiares contagiados por su culpa. O sea, se inventa una serie de requisitos para que sea muy pequeño el universo de personas que pueden acceder al nombramiento definitivo. Esos son los grandes argumentos del Ministerio de Salud, del IES y de la Procuraduría General del Estado. En ese caso que usted está hablando, abogado Medina, yo tengo un ejemplo. Mi hermana es obstetriz, trabaja en una unidad de salud en Babahoyo, y al inicio de la pandemia se enfermó de COVID, pues. No pudo trabajar como 3 meses, porque a los 3 meses seguía saliendo positivo. Y sin embargo no le estaban considerando para el nombramiento, o no sé si todavía siga esa pelea, pero en todo caso no la consideraban, porque decían que no había atendido pacientes COVID. O sea que si mi hermana estaba en un estado grave y no podía ir a cumplir con su trabajo, tampoco le pertenece el nombramiento. O sea, eso es injusto, porque ella se contagió trabajando en el dispensario de salud. Mire, Jaime, la pandemia se declaró el 12 de marzo del año 2020.
Ahí ya entró el Ministerio de Salud, declaró la emergencia sanitaria en el sector salud, después vino Lenín Moreno a declarar el estado de excepción y toda la vaina, la cuarentena, el confinamiento. A partir del 12 de marzo hasta el 22 de junio, si usted así haya trabajado un día, que hay personas que trabajaron un día y se contagiaron, ya no pudieron seguir trabajando, obviamente, ya no volvieron. ¿Tienen o no tienen derecho al nombramiento definitivo? Pero por supuesto que lo tienen. Hay personas que trabajaron parte teletrabajo, parte presencial. ¿Tienen o no tienen el derecho? Claro que lo tienen. Le niegan permanentemente o pretenden negarle el derecho al nombramiento definitivo al personal sanitario que trabaja en el área administrativa, Jaime. Usted puede imaginarse un acto más infame que ese. Imagínese usted personal de sistemas. Claro, viene el ministerio y dice, pero no, es que ellos son sistemas, ellos no trabajan en el hospital, no trabajan en el dispensario. ¿Y quién le da mantenimiento, soporte técnico a los equipos que están en los hospitales? Son ellos, pues, que rogaban, Jaime, porque les den equipos de protección para poder ingresar y tenían que gastar de su propio bolsillo para protegerse y tratar de no contagiarse. Esa es la forma en que este gobierno permanentemente vulnera los derechos de las personas. Entonces, la ley dice que es en cualquier cargo, pero ellos dicen, no, solamente médicos y que hayan estado en primera línea. Quieren dejar afuera, incluso, Jaime, y esto es realmente de miserables, quieren dejar afuera al personal de camilleros, auxiliares, a los que buscaban los muertos, entre los muertos. O sea, eso es la infamia más grande. O sea, esta gente tiene incluso secuelas psicológicas, Jaime. En este momento les dieron un contratito de 3 meses. Ah, no, es que ese es contrato eventual. Y ya se acabó el contrato, vaya, muchas gracias. Cuando ya la ley estaba expedida y sabían que lo que tenían que hacer era extenderles esos contratos hasta que se perfeccione el concurso, Jaime. Y no lo hicieron. Entonces, créame que esto realmente en lo humano genera indignación, genera total rechazo. Es como un acto de maldad. Total. Abogado, tengo en el panel también a Ángel Matamoros, que tiene inquietudes para usted. Ángel. ¿Cómo está, doctor Carlos Medina? Buenos días. Buen día, Ángel. He escuchado un poco asombrado toda esta situación legal que han venido atravesando los médicos del Ecuador. Realmente es preocupante. Pero algo más preocupante es que una vez que se den los nombramientos al término de este gobierno, como es el término de un gobierno, la pregunta, ¿no quedan todos estos trámites insubsistentes con el nuevo gobierno? En absoluto, y la pregunta es válida y tienen muchas personas el temor, no solo ese temor, sino también el temor de no poder trabajar para el Estado. Le pido que se acuerde porque a lo mejor comienzo yo con lo que usted me pregunta y me olvido de esto. Hay personas que tienen el temor de que ya no puedan trabajar para el Estado porque han demandado al Estado por un derecho. Eso no puede ocurrir. Pero, ¿qué es lo que sucede en el derecho? Lo que ocurre en el derecho es que una ley, cuando es expedida, cuando es promulgada, cuando entra en vigencia, confiere un derecho y ya se lo ha conferido al personal sanitario. Entonces puede venir señor Lazo, que viene a ser Lenín Moreno con bastón, puede venir después a decir, no, la ley humanitaria ya no va, vamos a derogarla. Y en ese momento, que dudo que lo haga porque realmente ellos mismos la aprobaron, ¿no? Y se aprovecharon también para despedir gente sin indemnización y tanta cosa. Pero supongamos en el caso hipotético de que derogara la ley, incluso por un tema populista. La ley estuvo vigente, la ley confirió el derecho. Por lo tanto, tienen que darle los nombramientos definitivos al personal sanitario que elaboró durante la pandemia. Eso ya no se puede retrotraer a un punto en el que ya el derecho desaparece. No, los derechos no desaparecen. Ni siquiera estamos hablando de un derecho económico, de un derecho laboral. Estamos hablando de un derecho al buen vivir, a la estabilidad laboral. O sea, estamos hablando de un derecho humano y está recogido en la Constitución en lo que tiene que ver con derechos del trabajo. Entonces, de ninguna manera se puede conculcar. Y lo otro que le decía, aunque usted no me lo preguntó, también le han metido miedo al personal sanitario diciéndole no demande, porque si usted demanda, automáticamente ya no puede trabajar más en el Estado. ¿Y por qué confunden a la gente de esta forma malsana? Los únicos que no pueden trabajar para el Estado
son los proveedores del Estado que demandan al Estado, porque después habría una suerte de conflicto de intereses, pero por un tema de plata, ¿no? Yo tengo una empresa, el Estado no me paga, la demando, el Estado dice, bueno, pero tú no puedes trabajar en el Estado porque después podría existir un conflicto. Pero acá estamos hablando de algo totalmente distinto, estamos hablando de una acción en sede constitucional, no en sede administrativa, y eso es algo que permanentemente, retomando la pregunta de Jaime, los abogados del Ministerio, del IES y de la Procuraduría todo el tiempo tratan de llevarnos al área administrativa. Vamos al área administrativa, hablemos de actos administrativos. ¿Dónde está el acto administrativo? No, aquí no hay acto administrativo, señores, por el amor de Dios. Compren un libro, como dice Pedro Granja, cualquiera, el que sea, pero lean algo, por Dios. No puede ser que se paren en una audiencia a hablarnos de acto administrativo cuando lo que nosotros estamos demandando es que la ley no se ha cumplido. Entonces sale una abogada de la Procuraduría que da verdadera lástima y dice, es que la acción no es la acción de protección, porque entonces si lo que no se está cumpliendo es la ley, debería ser la acción de incumplimiento. ¿Y qué importa si estamos en sede constitucional y en la acción de protección se vela porque se detenga el cometimiento de una vulneración de un derecho, o si ya se cometió, como es este el caso, se repare? Y estamos demostrando cuál es el derecho vulnerado, la seguridad jurídica. Porque no puede ser que exista una ley que nadie cumple, que nadie respeta. Entonces estamos viviendo, Jaime, en una verdadera selva. Estamos viviendo en la anarquía total. No puede ser que el Estado se niegue a dar los nombramientos definitivos sin ninguna razón. Hablábamos de presupuesto. Dicen, no, es que no hay dinero. No tenemos plata, el Estado está pobre. Así, pobre, pero con más de 7.000 millones de dólares en Suiza, que sí podrían servir en este momento para salvar vidas. ¿Qué es más importante? ¿Precautelar la imagen del país o el riesgo país ante los organismos internacionales o salvarle la vida a la gente? Esa es la miseria del gobierno, que ahora se va a extender 4 años más a través de quien gobernó tras bastidores, que ahora va a gobernar directamente desde Carondelet. ¿Quién va a controlar a la banca? Y perdónenme que me salga del tema. Ahora van a ser juez y parte. Dios nos libre de lo que se viene en este gobierno. Yo no me voy a callar. Desde Ecuador con Dignidad seguiremos alzando la voz de protesta y denunciando lo que haya que denunciar, porque yo no espero nada bueno de este gobierno y ojalá, le pido a Dios, ojalá me equivoque. Abogado, usted ha mencionado jurídicamente bien el escenario en el cual se van a manejar la situación de los médicos, y realmente la sociedad así lo demanda. La sociedad demanda en estos momentos que Guayaquil y Quito y todo el país están los casos de COVID que aumentan, se gestione inmediatamente estos nombramientos por el bien de la ciudadanía. Pero sin embargo pueden existir escenarios como el que usted mencionó, el hipotético en el que el nuevo gobierno que ingresa por temas administrativos, es decir, que los nombramientos quedan insubsistentes hasta volverlos a revisar. En ese caso, ¿cómo queda el médico? Queda un estado de indefensión. ¿Qué van a hacer ustedes para retomar este tema? Entiendo que van a continuar en la lucha, pero concretamente, ¿ustedes qué van a hacer para que este derecho que les corresponde a los médicos, y también porque los ecuatorianos lo necesitan, ustedes van a hacer? Mire Jaime, esto es importante. Hay muchos temas que caen en la esfera administrativa a la que yo le decía nos quieren llevar, porque dicen en muchos casos, no, es que ya vamos a abrir los concursos. Mire, usted está aquí en esta lista. Aquí está, así le vamos a dar. Siéntese y espere. En mayo ya comenzamos. En mayo, cuando ya está por terminar el gobierno, ¿no? Y estos sinvergüenzas saben que viene el nuevo gobierno y saca a los puestos a dedo y pone a sus puestos a dedo. Entonces, de esa manera ellos dicen, bueno, estiramos un poquito más, la cosa es llegar hasta el final sin dar los nombramientos. Eso es una infamia, eso es un engaño y una burla al personal sanitario. Es lo que están haciendo permanentemente. Luego tenemos la situación en que se encuentran los trabajadores, porque muchos dicen, abogado, pero es que ya se acaba. Pero usted sabe, perdón que le interrumpa, pero usted sabe que eso se va a dar, eso es un hecho, es una realidad, eso se va a dar. Le van a dar largas a este proceso. Le van a dar largas porque lamentablemente estamos en una transición de gobierno. Totalmente, pero mire lo importante que es que como sociedad nos organicemos. En este momento yo estimo que con las demandas ya estamos cerca de 2.000 personas que están demandando en todo el país su nombramiento definitivo, Jaime. Y nosotros, usted sabe que nosotros somos de lucha, tenemos una muy bonita base de datos. Ahora espero que se le haya quitado esa mala maña al señor Guillermo Lasso de andar garroteando a la gente, como lo hizo con los médicos cuando reclamaban en el 99, me parece, antes del feriado bancario, que se les cancele lo que se les debía.
Ojalá que haya perdido esa mala costumbre, ¿no? Porque los tiempos también han cambiado y ahora la sociedad está totalmente digitalizada y globalizada en la información y sería de dominio público e internacional si es que comienza a reprimir al personal sanitario que reclama su derecho. Miren lo importante que es que nosotros tomemos, y les invito al personal sanitario, si usted conoce médicos, que se tome este bypass. Porque si se van por la vía administrativa, de tratar de que les den el concurso, de que les confieran el nombramiento, esa es una vía que tiene muchos baches, que tiene muchos huecos, que tiene partes de la carretera que faltan, y así usted transita esa vía, no va a llegar a ningún lado. En cambio acá tenemos una vía judicial, al menos en este momento que el gobierno está totalmente deslegitimado, que no tiene ningún poder. He visto a los jueces bastante relajados, actuando conforme a derecho, porque aquí nosotros no le hemos metido un centavo a ningún juez, nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Preferimos 1000 veces alzar la voz y denunciar y señalar con el dedo, a ver, este es un sinvergüenza y que la gente lo sepa, antes que venir a caer en la red de corrupción que existe también en el sistema judicial. Entonces, la vía constitucional, cuando tenemos la sentencia, que ya tenemos algunas sentencias, incluso en segunda instancia también tenemos sentencias a favor, en ese momento la persona tiene que exigir que se cumpla el derecho. Obviamente, si lo hacemos como que, no sea malito, deme por favor, no nos van a hacer caso de ninguna manera, pero nosotros vamos a activar los mecanismos judiciales. Por ejemplo, funcionario que no inicia los concursos, no da los nombramientos, inmediatamente la acción administrativa porque está en desacato, y la sanción es la destitución del cargo. Y destituiremos pues a todos los que tengamos que destituir hasta que llegue alguien con los pantalones para hacer lo que le corresponde. Y si no, podemos también por cuerda separada tomar una acción penal, ir a la fiscalía, presentar la denuncia contra Títere y Mundache, contra quien sea, y decirle, señor fiscal, investigue. Aquí hay una decisión legítima de autoridad competente, es decir, de una autoridad, de un juez, y esa decisión no se ha cumplido. Y eso es un delito que está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal y tiene que perseguirse de oficio por la Fiscalía y tiene que también tener su sanción, su pena privativa de libertad. Entonces, el momento en que hayan profesionales del derecho y también grupos colectivos, en este caso de la salud, organizados y dispuestos a exigir que se cumplan sus derechos, usted sabe, Jaime, que las luchas sociales siempre llegan a buen puerto cuando se organizan y se llevan bien. Abogado, con todo respeto le voy a hacer una pregunta quizá un poco fuera de contexto. Yo puedo analizar que ustedes están siguiendo todo el debido proceso y está muy bien. Veo que se está siguiendo en todas las instancias, incluso está mencionando qué se debe hacer en el caso de que los entes administrativos no fallen con respecto a aquello. Pero si ustedes están actuando en derecho, ¿por qué quizás desgastarse políticamente, indicando, como usted mencionó hace un momento, que Guillermo Lasso es el mismo Lenin, pero con bastón? ¿No cree usted que esos términos quizás pueden ser que estén obstaculizando el proceso, vayan a obstaculizar el proceso en un futuro? Y no, ¿por qué no seguir manteniéndose en la línea del derecho y no en la línea que usted se expresa con respecto a aquello? ¿No cree que usted tendrá problemas posteriormente en este proceso y que los perjudicados pueden ser los abogados con sus nombramientos? Mire, Jaime, es válida su pregunta y es válida también incluso hasta una suerte de corrección. Yo le quiero decir una cosa. ¿Qué es lo que ha dicho Guillermo Lasso? Ha dicho que él no va a interferir en la justicia, ¿no? Y dice, bueno, viene Rafael Correa, me ofrece su ayuda, viene Arauz y dice que está dispuesto a sumar. La asamblea, se muestran algunos grupos también partidarios de armar consenso, de gobernar en función de los altos intereses del país. Y dice, yo no voy a intervenir, que la justicia siga su camino. Sí, pero la justicia está secuestrada y eso lo sabemos. Y yo lo vivo día a día. La fiscalía, pues es realmente penoso el trabajo de la fiscal general que se va a mantener en el cargo y esto es terrible. Entonces, sí, usted me dice, bueno, a la final nos metemos en la arena de la política. Bueno, yo ojalá tenga que confesar mi error y pedir disculpas, pero la historia nos demuestra que el Ejecutivo generalmente mete sus garras en la función judicial, con cargos, con favores, de cualquier manera, tanto en fiscalía como en el Estado, como en el gobierno central, termina metiendo sus garras. Y en esta situación, pues no puede haber otra cosa que hacer de una vez, curarnos en salud y decir, cuidado,
O sea, ¿por qué hay que tomar igual las acciones? Va a pasar. Es un gobierno de derecha, Jaime. O sea, no podemos tampoco pecar de inocentes, ni pecar tampoco de excesivamente optimistas. Este es un gobierno de derecha. Es un gobierno de un candidato que en campaña, en una de las tantas, porque ha tenido muchas, dijo que iba a recortar el presupuesto de la salud, de la educación, de la fuerza pública. Bueno, de la fuerza pública no lo van a hacer porque esos son los que lo sostienen, aunque el pueblo no los quiera. ¿Y qué podemos esperar de alguien que tiene ese tipo de ideas? Entonces no es que yo me invento, no es que porque alguien tiene y yo no tengo, entonces yo no lo quiero y lo envidio. No, 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 para nada. Nosotros, esta es nuestra vida, la lucha, ¿no? Una lucha por la vida. Esa es la forma en que nosotros hemos llevado toda la vida. Por ejemplo, vamos a pedir en este momento públicamente al gobierno, que siempre tienen un ejército de trolls, y para atacar periodistas como Alondra Santiago, que aprovecho la oportunidad para resaltar mi rechazo, para expresar mi rechazo a todas estas expresiones xenófobas en contra de Alondra Santiago, a quien conozco y estimo. Tiene sus ideas, algunas no las comparto, pero tampoco hay que llegar a esos extremos. Y es ese troll center que maneja desde ya, que tiene totalmente activado el gobierno, el que está pendiente permanentemente de denostar, de ofender a las personas que de alguna manera expresan su pensamiento. Entonces, Jaime, yo me quedo con lo que he dicho. Sin embargo, podría darle la oportunidad al gobierno a que se comience a equivocar para comenzar a enfrentarlo también. No hay ningún problema en eso. Abogado, volviendo al tema de los nombramientos, le consulto, ¿qué pasa con los médicos que fueron despedidos? ¿También entran en este grupo? Totalmente. Hay médicos desvinculados, hay médicos que simplemente les dijeron ya terminó su contrato, muchas gracias, usted ya no puede seguir trabajando, estando la ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que los jueces lo que hacen es ordenar que sean recontratados con el mismo contrato que tenían. Este contrato puede ser eventual, por ejemplo, pues, por un tiempo, hasta que se inicien los concursos y les den su nombramiento definitivo. Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y es lo que los jueces han estado fallando, porque no es posible. Miren, donde está más vulnerado el derecho, Jaime, es justamente el personal desvinculado. Porque generalmente, Ministerio, IES, Procuraduría dicen, no hay derecho vulnerado, si ellos siguen trabajando. Sí, siguen trabajando, pero en zozobra. Siguen trabajando, pero permanentemente con la expectativa de ¿será que hoy día ya me votan? Eso no es digno, ¿no? De estar en esas condiciones no es digno. Vivir en la inestabilidad laboral, muchas veces siendo víctimas de atropellos y humillaciones, eso no es dable. Y es lo que tienen que hacer, porque poco más y le dicen, párate de cabeza, siéntate, ándate para allá. Los gritan, los maltratan, y si reclaman, entonces te vas. Entonces la gente está permanentemente en una situación de verdadera precarización laboral, porque no tienen la estabilidad. Lo que debería ocurrir es que les den su nombramiento definitivo, aunque hayan sido desvinculados, porque el desvinculado, o la persona a la que ya se le terminó el contrato, Jaime, es justamente una persona que en este momento está sobreviviendo, Jaime. Es una persona que está buscándose la vida para mantener a su familia, para mantener a sus seres queridos de la tercera edad, porque siempre hay muchas personas que dependen de cada trabajador en el país. Entonces, ellos dicen, los que están todavía trabajando, pero nunca hablan pues de los que ya están en la calle y necesitan trabajar para poder mantener a sus familias y tienen un derecho adquirido por la ley humanitaria, artículo 25, transitoria novena. Abogado, aquí entran los médicos del seguro también y los médicos que están en los GACS. Entran todo lo que depende del Ministerio de Salud Pública. En general, la red integral pública de salud. ¿No entra el seguro? Jaime, entra Ministerio de Salud Pública, hospitales, distritos también. Entra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con todos sus hospitales y dispensarios. Entran incluso los hospitales de la policía, que tenemos también algunas personas, algunos accionantes, demandantes que son del hospital de la policía o de los hospitales de las Fuerzas Armadas. Entran incluso los trabajadores de los laboratorios, por ejemplo el INSPI. ¿Usted puede creer, Jaime, que le nieguen el nombramiento definitivo a personal del INSPI? Una jueza en Cuenca, qué vergüenza, Dorila Jimena Tapia, me parece que es el nombre de esta jueza en Cuenca, le niega al personal del laboratorio, como, imagínense, ellos son los que trabajaban con las muestras, ellos son los que trabajaron de lunes a domingo, trabajaban en turnos de 24, 48 horas para analizar, pues no, las pruebas COVID, y les dicen, no,
ustedes no son personal sanitario. Pero ¿cómo que no son personal? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, establece quiénes son personal sanitario y evidentemente el personal de laboratorio está dentro de ese personal sanitario. Sin embargo, pues tenemos que ir a una sala de la Corte Provincial para que un juez, me imagino que un poquito más valiente y un poquito más decente, otorgue un derecho que la ley humanitaria ha concedido al personal sanitario. Abogado, en otro ámbito de la información, como dicen algunos colegas, le quiero tocar otro tema. ¿Qué criterio, en el tema político, qué criterio tiene usted con lo que está pasando en este momento con los casos de corrupción que se detectaron o destaparon la olla de grillo dentro de la Contraloría General del Estado y que ya tenemos a un contralor detenido y una serie de ex autoridades de este gobierno? Bueno, yo creo que siempre es un tema de mal reparto, ¿no? Cuando no se ponen bien de acuerdo y ya después se miran feo, más allá de que en este momento también hay que pensar que todas las fichas se comienzan a mover. Obviamente necesitan a un contralor que sea de la argolla, ¿no? Para que el reparto sea entre ellos, porque si Pablo Celi no era de la argolla, pues entonces ahí hay que repartir con alguien que no quieren repartir y alguien que además no es de su entera confianza. Yo estimo que es esto, no hay más, es un verdadero show. Si hablamos de corrupción, durante todo este gobierno ha habido hartísima corrupción. Estamos hablando de temas sanitarios, yo lo vuelvo a llevar a Jaime al tema sanitario. ¿Y dónde está la investigación de los tallarines con gluten, sin gluten de la OCLES? ¿Dónde está la investigación de Michelena, de Granda? ¿Dónde están todas las investigaciones? El mismo caso Una Papers, ya ahorita nadie hablará pues no del caso Una Papers nunca más en la vida. Ya Lenín Moreno seguramente se irá a vivir a Suiza con todo el dinero de aquí, de mal habido aquí en el país. Entonces, lo de Pablo Celi para mí es una verdadera charada, es una burla, es un show más, un circo más de la fiscal Diana Salazar, pero lo único que buscan es eso, cambiar de personaje, alguien más cercano a ellos. Y insisto, la Contraloría, igual que la Procuraduría, siguen siendo dos instituciones que sirven para tres cosas básicamente. Para nada y para nada. O sea, más que eso no hay una función que puedan cumplir. Los abogados de la Procuraduría, yo realmente estoy un poco preocupado, ¿no? Porque yo creo que de tanto sedentarismo y de tantos que no leen y no se preparan y repiten las cuatro cosas en todas las audiencias a las que asisten, más allá de que la primera sala de la Corte Constitucional dejó establecido que la presencia de la Procuraduría es más que intrascendente, yo me pregunto para qué mantenemos a estas instituciones si no cumplen ninguna función y menos para la que fueron creadas, Jaime. Ya, otro tema le toco. El actual presidente electo dice que va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana desde su punto de vista como abogado. Y se lo consulto porque en este momento casi la mayoría de sus aliados están de acuerdo de que se debe eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Y ya el tema de los repartos de las instituciones, tanto de parte de la justicia, de parte de otras instituciones o personas que tienen que elegir, ya irían a la asamblea. De esa manera será el reparto ahora. Mire, Jaime, constituyente. Ya, si este señor quiere cambiar la estructura, porque, ay, Dios mío, señor, ese es el problema también. O sea, no es por desmerecer, yo valoro en sumo grado. Tengo aquí, por ejemplo, en mi oficina en este momento estoy haciendo adecuaciones, tengo aquí albañiles, yo los respeto. Es más, yo los miro hacia arriba porque son gente humilde, trabajadora. Pero ellos se dedican a su oficio. En cambio, tenemos un presidente que es un bachiller, que está pensando en eliminar la CENESID, que está pensando en eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y no puede, con todo el dinero que tiene, dinero mal habido, porque a mí también me han robado con los seguros en el Banco Guayaquil, con todo el dinero que tiene, no es capaz de contratar a un abogado que le diga, oiga señor, usted no puede eliminar, esto no es de consulta popular, esto es una constituyente, es la estructura del Estado. Ahora, yo le digo una cosa, Jaime, y si usted quiere retome la pregunta, porque la verdad que me pierdo entre tantas ideas. Yo desde hoy declaro, Jaime, que inicio una lucha sin cuartel por el no de lo que sea que consulte Guillermo Lasso, de lo que sea que consulte, porque ya esto se convirtió en el modus operandi de todos estos sinvergüenzas que nos gobiernan. Convocan a una consulta,
le ponen algunos temas novedosos o llamativos, como la consulta de Jaime Nebot, que preguntaba, lo primero que preguntaba era lo de los niños víctimas de violación. O sea, le cogen por el sentimiento a la gente, se burlan de la gente, la manipulan, y después metían una serie de cosas que ellos consideran que son importantes, pero realmente no lo son. Pero el punto es que el momento en que ganan la consulta, ellos dicen, aquí tenemos, cheque en blanco, firmado por el pueblo ecuatoriano. Ahora sí, hagamos lo que nos dé la gana porque el pueblo ya acaba de decirnos que sí. Y se quedan en el gobierno, como se quedó Lenín Moreno. El pueblo no lo quería, el pueblo salió a las calles, el pueblo lo repudiaba, ningún sondeo de opinión le daba, creo que ni más del 20% de aceptación. O sea, había un rechazo popular y sin embargo lo tuvimos que aguantar y va a terminar el mandato y va a entregar la banda y se va a largar de aquí burlándose y riéndose de todo el mundo. Entonces, este tipo de cosas nosotros los ecuatorianos tenemos que comenzar, Jaime, y yo le invito a usted, como he invitado a muchos amigos, colegas que hacen también trabajo en redes, hay que comenzar a hacer verdaderas escuelas de formación política virtuales. Porque ya el país no da más. Yo estimo, con respeto que se merece los ciudadanos, nos hemos equivocado una vez más al elegir, pero digo mucho más. Realmente no teníamos tampoco mucho para escoger. Entonces, ante esa situación, lo único que cabe es que los ciudadanos nos involucremos y participemos en política activamente, con movimientos propios, sin ningún sinvergüenza, sí, movimientos chiros, sin plata. Porque lastimosamente vienen a poner la plata e inmediatamente ya también le compran la conciencia a la gente y así no puede crecer el país, así no puede cambiar la situación en la que nos encontramos. Oiga, ¿y qué le parece ese llamado de parte del presidente electo a los empresarios a que paguen los impuestos? Está pidiéndole que todos los empresarios tienen que pagar los impuestos como tienen que ser. Qué bonito, ¿no? Claro, porque ahora el gobierno de banqueros, ¿a quién va a apretar? A los ciudadanos y a los empresarios, porque es un gobierno de banqueros. También lo teníamos a Herbas, que quería ser presidente, y ahí hubiera sido al revés. Ahí los empresarios hubieran apretado a los banqueros, ¿no? Pero aquí lo que necesitamos es que los ciudadanos aprieten a los banqueros y a los empresarios. Eso es lo que debería ocurrir. Y lastimosamente no ocurre porque no tenemos ciudadanos en el poder, sino gente de la oligarquía. Ese es el problema, Jaime. Es verdad. Tiene toda la razón. Abogado, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en este espacio. Seguiremos conversando más adelante de otros temas de interés general. Muchísimas gracias también, Jaime. Un abrazo grande. Siempre a la orden. Usted me invita, yo estoy aquí. Gracias al abogado Carlos Medina.